Bueno, estamos en el postdoctorado en didáctica de la investigación científica de INIP Perú. Esta es la segunda parte de una reflexión en torno a un artículo del New York Times que hablaba sobre el problema de las pantallas. Me refiero pues a todo lo que tiene que ver con la exposición de la cultura digital hoy, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El artículo fue en español, sería más o menos la interacción humana es un lujo en la era de las pantallas. Fue publicado el 26 de marzo por Neely Bowles, ¿ya? Yo quise pues reflexionar en torno a eso y encontré que la reflexión que hice me llevó a una conclusión, que la muerte de la razón es la verdadera pandemia. Ahora, esto de muerte de la razón tiene bastantes connotaciones en términos de la posmodernidad, pues tantos autores, por plantearles algo, desde Federico Nietzsche, ¿ya? Se hablaba de esa muerte de la razón. Si hay algo que caracteriza precisamente a la posmodernidad es pensar que la razón, que fue lo que la apología de la razón, la diosa razón, en términos cartesianos, permitiría de alguna manera lograr una sociedad mejor, lograr la democracia, lograr el desarrollo económico, lograr una cultura secular. En todo caso, se pensaba que la razón desplazaba a la fe, pero a la fe impuesta durante todo el periodo feudal, y entonces nos permitiría una nueva etapa de desarrollo de la humanidad, que se conoce como modernidad. Así que al decir que la razón muere o está muriendo, es como entrar a otro periodo histórico donde la razón llega a su crisis, porque las cosas que se derivaron de esa diosa razón entraron también en crisis. O sea, con la crisis de la democracia, nada más con las guerras, las grandes guerras mundiales, ya cualquiera no necesita razonar mucho para decir qué tan racional sea el hombre. Así no conociera teorías donde se estudia el tema de la irracionalidad, como es el caso del psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, hoy prevalece, o sea, cada vez la humanidad se fue alejando de la idea de que la razón pudiera solucionar los problemas del mundo. La misma ciencia entró en crisis. Cuando hablábamos de la crisis de los paradigmas científicos, quiere decir que la razón no es suficiente, que no hay una razón universal, como lo planteaba, ¿verdad?, Hegel, que la razón se fractura, se fragmenta, que hay más bien racionalidades, y eso se reconoce prácticamente desde cualquier campo de la ciencia. Una de las cosas que hizo avanzar la propuesta moderna, basada en el desarrollo de la razón, aunque por otro lado, la vez pasada citaba precisamente a Francis Bacon, que la razón no era suficiente, y por lo tanto la experiencia era fundamental. Muchas veces se vio divorciada la razón de la experiencia. ¿Quién soluciona, entre comillas, esa división entre racionalismo y empirismo? Augusto Comte, ¿ya?, que es el también fundador o el que se considera fundador de la sociología. Él tiene también una visión del desarrollo de la ciencia, muy conocida como la ley de los 3 estadios, ¿no?
El estadio teológico fue la primera etapa de desarrollo de la humanidad, o sea, que la humanidad no podía desarrollar un pensamiento naturalista, un desarrollo científico, y tenía pues que de alguna manera tratar de entender su entorno, y de allí que ya sea a través de las religiones o a través de las mitologías y de ese mundo mágico y animista, etcétera, tenía que entender la realidad de esa forma. Pero después, de acuerdo a Comte, el hombre comienza a desarrollar, y ahí pensaríamos precisamente en los griegos, la filosofía o la metafísica. Así que habría un estadio teológico, después un estadio metafísico o filosófico, y por último lo que él pensó que era la cúspide, ¿no?, del desarrollo de la humanidad, sería el estadio positivo, en la que se integra precisamente racionalismo y empirismo con el concepto de positivismo, y que sería como y él no quiso considerarlo filosofía, aunque de todas maneras lo es. Era como la manera de entender el mundo de la época de él, que precisamente era la época del desarrollo industrial. Pero resulta que el mundo no terminó allí, o sea, el pensamiento sigue desarrollándose, y llegamos, ¿verdad?, a el pensamiento, ¿verdad?, crítico de la razón, o sea, la razón como objeto también de crítica. Y pudiéramos decir que gran parte de esa crítica de la razón también se le debe al marxismo y al neomarxismo. Por ejemplo, en el marxismo, porque se plantea el tema de la ideología como objeto, ¿verdad?, de estudio. Pero quienes más desarrollan esa perspectiva de pensar de que la razón no es única, de que la razón también depende de los intereses, es precisamente, en este caso, Habermas abre como las puertas, y no solamente Habermas, uno puede ver en el mismo Kuhn, ¿verdad?, que es un filósofo norteamericano, ver cómo la ciencia se ve desde la historia, o sea, y entonces se ve desde la historia, habría que verla desde la crítica, ¿verdad?, de la historia. Pudiéramos decir que hoy se salvan los que piensan y mueren los estúpidos, y perdonen la expresión que no es tan fea como parece. Ya, obviamente pudiera ser ofensiva, ¿no? Pues, mueren los aturdidos, los que no disciernen, los que no son capaces de resolver problemas, ¿ya? Y recuerden que la ciencia y la filosofía sin problemas no existe, ¿ya? Si la filosofía y la ciencia, ¿verdad?, que la filosofía es la base precisamente de toda ciencia, no se puede desarrollar sin que se cuestione, sin que se dude, ¿ya? Y que se dude de qué, o sea, se dude de lo que se da por sentado, o sea, de las afirmaciones de la cultura o de las mismas teorías que surgen alrededor de objetos de investigación. Entonces, digo que se salvan los que piensan y mueren los estúpidos, porque si permanentemente el hombre hoy, bajo la posmodernidad, en la que la razón explota a muchas racionalidades, a muchas interpretaciones del mundo, quien no tiene la capacidad de orientarse, de encontrar que el mundo no es el fragmento de cosas que cada quien piensa, y que ese fragmento lo tratan de convertir en un todo,
¿ya? Que es un fenómeno, uno lo ve, por ejemplo, en el tema de las ideologías de género. O sea, si uno estudia ese tema, uno dice, esto es irracional. O sea, es irracional que para explicar el mundo, para explicar algo tan natural como el sexo, tenga que, entre comillas, divorciarse el análisis de las cosas e inventarse cualquier interpretación sobre la sexualidad, abusando del concepto de género como un elemento de tipo cultural relacionado con el sexo, y decir entonces que puede existir tantos géneros como ocurrencia o como imaginación, y dar por válido y que se legisle eso como si eso fuera algo natural. O sea, en otras palabras, el discurso posmoderno se divorcia de la realidad. Ya, se divorcia de la realidad, al que todo el que aprovechando la crisis, algunas de las crisis de la ciencia, que incluso parte de esa crisis es crisis de la misma física como madre de la ciencia. Entonces obviamente también entran en crisis otras ciencias, y podríamos decir que lo más corriente y lo más normal es pensar que hay muchos discursos, cada uno con pretensiones de verdad. Entonces podríamos concluir: piensa lo que quiera, o sea, no te intereses en buscar ninguna verdad, porque entre otras cosas la verdad no existe científicamente, ¿ya? Ahora, eso niega las posibilidades de entender la ciencia como una racionalidad. O sea, no importa desde qué paradigma pudiéramos estar hablando, o sea, las ciencias tienen una regla de juego. Que no hay un consenso en esa regla de juego, que existen paradigmas científicos, no quiere decir que la ciencia no sea una forma de obtener un conocimiento, y separado de otros tipos de pensamiento, como el pensamiento cotidiano o el pensamiento religioso. Así que estamos inmersos en una explosión de discurso, que es una de las características de la posmodernidad. Hoy encontramos lo que llamamos acá en Colombia muchos falsos positivos o falsas noticias, como se les conoce, ¿verdad? En la que cualquier persona construye discursos divorciados de cualquier proceso de investigación seria, y la gente, por el solo hecho de decir que eso lo produjo un académico o se produjo desde una cierta institucionalidad. Basta decir que viene de Harvard para creer que algo sea verdadero. O sea, no es el discurso y la producción científica en cuanto a la teoría que respalda, en cuanto al método que respalda, en cuanto a las técnicas que respalda, en cuanto a todas las evidencias, ¿verdad?, de contrastación empírica, etcétera, que genera las investigaciones, sino desde quién la produce, ¿ya? Desde la categorización, por ejemplo, de las publicaciones que avalan un cierto tipo de publicación. Entonces, un cierto tipo de discurso. Entonces, en ese contexto diríamos, bueno, una educación liberadora, ¿ya?, liberadora, es realmente enseñar a pensar. Ojo, que aquí me separo de lo que pudiera pensarse con la educación liberadora desde Freire. O sea, no se trata de una educación ideologizada. No, yo no estoy diciendo eso, ¿ya? Estoy diciendo mira, piensa, aquí están los discursos, ¿ya? Pero tú debes tener la capacidad de poder revisar esos discursos, de poder comparar, probar, contrastar, discutir, debatir, ¿verdad?, estos discursos, y finalmente mira a ver
¿qué tanta validez puede tener esos discursos? O sea, sabemos que la verdad es un concepto más teológico que filosófico. Por eso Popper hablaba, ¿verdad?, de la falsación, de falsar teoría. Y hoy es muy reconocido incluso desde otro contexto, desde el contexto educativo, las llamadas teorías del error. En cuanto a que realmente nos pudiéramos estar acercando al conocimiento después de muchos hechos fallidos, ¿verdad? Pero el punto es que el rigor no se pierde, o sea que tenemos, ¿verdad?, la capacidad de búsqueda, de una interpretación mejor, de una mejor comprensión, de una mayor descripción, de una incluso mejor explicación, pero o sea que es lo propio de la ciencia. Quiere decir que en estos momentos estamos en el y esto es un poco atrevido, pensar si realmente se está imponiendo la posmodernidad sobre la modernidad, ¿ya? Porque pudiéramos haber pensado que en medio de todo este caos, ¿verdad?, que está viviendo el mundo, se iba a conservar la idea que el hombre iba a ser capaz de integrar el pensamiento. Por eso yo hablo de lo dialógico, porque lo dialógico, o sea, permite tratar de encontrar en medio de tantas perspectivas y representaciones, incluso del paradigma de la ciencia, o sea, y no por eclecticismo, sino porque el debate es lo más importante, ¿verdad?, dentro de esa búsqueda, tratar de ir armando como el puzzle en cuanto a todos esos retazos de mirada sobre el objeto en el marco de diferentes bases epistemológicas, disciplinas y todo eso. O sea, no es integrar por querer integrar, ya por realmente por llegar a forzosamente a un consenso, no, porque eso sería todo lo contrario. Lo que puede ocurrir, ya, y para mí es casi profético lo que voy a decir, lo que puede ocurrir después de este caos de pensamiento, de explosión de racionalidades, en la que haya muchas formas incluso caprichosas, arbitrarias, poco sustentadas de conocimiento científico, es que terminemos como los griegos, los sofistas, ¿ya? Y cuando la cultura llega a eso, o sea, porque es que gran parte de la decadencia, y si se pudiera decir que el imperio, ¿verdad?, la democracia griega y toda la cultura griega tiene también una dimensión en la forma como cómo el conocimiento llegó a dispersarse tanto, a perderse las personas en medio de una especie de torre de Babel en la que no se encontraron, ¿ya? Y dentro, o sea, viviendo dentro de una sociedad que integrara, que se reconociera, que generara identidad. Por eso la importancia de lo dialógico, porque lo dialógico, a diferencia de lo dialéctico, hace prevalecer la identidad sobre la contradicción. Pero estamos, ¿verdad?, en el pleno apogeo de la contradicción. O sea, estamos viviendo la posmodernidad. No es otra cosa que el triunfo, ¿verdad?, de la contradicción dialéctica sobre la identidad. ¿Y a qué llevaría eso? Llevaría a que en algún momento el caos social en la que estamos viviendo va a hacer que algunos quieran, pidiendo a gritos, una nueva religión, un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar. Yo creo que ya está pasando. Fíjate, ahora con el tema de la pandemia ya está comenzando cantidades de europeos, holandeses, etcétera. He escuchado que qué bueno, porque es que estamos llegando a una especie de poscapitalismo, que no es otra cosa que una integración entre el capitalismo y el socialismo, pero bueno, con un nuevo nombre, y que le pondría, sería como el nuevo orden mundial, para crear otra vez la unidad
de la especie humana. Entonces, y eso es un peligro, porque es que la diversidad se puede mantener. Las autonomías del pensamiento, igual que las autonomías territoriales, el Estado se puede mantener. O sea, se puede mantener, y es bueno que se mantengan los discursos. Cuando nosotros llegamos a una sociedad donde hay pensamiento único, eso es propio de toda sociedad decadente, donde se impone, ¿verdad?, por vía del Estado, por vías del absolutismo, y eso es lo que pasó igual en la época esclavista, igual en la época feudal, y yo creo que el cierre o el fin de la modernidad y de la democracia y del desarrollo científico puede ser precisamente la época que tenemos para vivir, y que de pronto lo vamos a percibir, que esta torre de Babel en la que se está viviendo vaya a hacer clamar la llegada de unos discursos que traten de conciliar toda la dispersión teóricas irracionales, porque es que en estos momentos está primando un irracionalismo en la sociedad. O sea, basta mirar nomás como ejemplo la pandemia para ver cómo es todo o sea, todo el manejo de la pandemia es totalmente irracional. O sea, donde se le tapa la boca a muchos científicos porque están diciendo cosas diferentes, e incluso se les persigue y se les silencia, y como decía en el pasado video, se le mata, o sea, se mata la razón. Entonces, matar la razón ya es la verdadera pandemia. ¿Ya? Eso. Bueno, decimos que la muerte de la razón sería, es el espíritu de la posmodernidad. O sea, si la modernidad nace tratando de reivindicar la razón, ¿ya? Y no de la fe ciega, ¿ya? de la fe impuesta, ¿ya? De la fe impuesta, y habría que, no es el espacio para hablar de la relación que puede haber entre la percepción de la fe ciega frente a la percepción de una fe, ojo, crítica, de una fe que discierne, de una fe razonada, pero ese es otro discurso, que es la fe protestante, que es la fe que reivindica incluso Max Weber cuando habla de el espíritu del capitalismo y la ética protestante, pero ya ese sería como otro tema para abordar. Lo que quiere la fe, y ahora que hablo de la fe, o sea, la fe en esta época, en la modernidad, no desaparece, o sea, nunca, y en la posmodernidad tampoco, porque en la posmodernidad lo que se está viviendo es un retorno a una imposición de la fe, y eso sí es matar a la sociedad. O sea, se está matando, ¿verdad?, la razón. Y bueno, de todo eso se ha estado orquestando. Mire, para finalizar, Luis Althusser, que es un filósofo marxista, pudiéramos decir neomarxista, él habla de los aparatos ideológicos de Estado, o sea, cuyo fin es reproducir alguna condición de desigualdad social generada desde la economía. O sea, esos aparatos ideológicos de Estado hoy los tenemos allí en Internet, el uso que le estamos haciendo, ¿verdad?, a las pantallas, para volver al tema inicial que nos permitió hacer esta reflexión sobre el artículo del New York Times llamado La interacción humana es un lujo en la era de la pantalla. ¿Ya? Y esa interacción humana, esa idea de la interacción humana es porque los ricos, y ahí habría que incluso hasta reivindicar al mismo Marx, el pensamiento crítico, el conocimiento es un producto más cercano a los ricos que al pobre, ¿ya? Y ese conocimiento al que supuestamente estamos llegando a la escolaridad es un conocimiento técnico instrumental, para decirlo a la manera de Habermas. Es un conocimiento que le sirve a unas élites económicas, no es el conocimiento
que sirva para que realmente el ser humano adquiera su autonomía moral, su autonomía de pensamiento, su libre albedrío, su capacidad para pensar y decidir por sí mismo. Eso no es lo que está ocurriendo en estos momentos a través de toda esta, digamos, nueva sociedad en la que estamos viendo de alguna manera cerrar. O sea, la tal esperada nueva sociedad, del nuevo orden mundial que es imponerle de alguna manera, mire, todo el tema de el manejo de la pandemia, ya Colombia ya te controlan a través de los dispositivos celulares, tu movimiento, el que tú tengas que informar, las libertades se perdieron, los derechos se perdieron. O sea, estamos en plena dictadura. O sea, queramos o no queramos reconocerlo, estamos en una plena dictadura. O sea, aquí no hay posibilidad de pensar por sí mismo. Bueno, muchas gracias. Espero que esto sirva para el debate que tenemos pendiente con el postdoctorado en didáctica de la investigación científica. Muchas gracias.